Radio La Chispa. Seguinos en nuestras redes en Facebook y en Instagram como La Chispa Radio. Escribinos al 351 878 33 52. Segmento de salud. Buenas, ¿cómo estamos? Yo soy Mateo, él es Ezequiel, él es Axel. Hola, ¿cómo les va? Bueno, nosotros pertenecemos al Observatorio Interdisciplinario de Salud. Es un espacio que se conformó hace relativamente un año. Nos venimos juntando mensualmente. Y bueno, queremos, como para empezar, agradecer a La Chispa la Radio que nos abrieron este espacio, que lo vamos a hacer mensualmente dentro del marco del segmento de Salud en Debate. Nosotros somos estudiantes, somos trabajadores de diferentes áreas, del área de antropología, de biología, de medicina, de trabajo social, de psicología, y nos empezamos a juntar en realidad porque vimos como la principal problemática, primero dónde trabajamos, que es la salud, y también el sistema de salud y cómo nos interpela eso en nuestro propio trabajo. Entonces nos juntamos para poder comunicar, para poder formarnos y sobre todo para poder trabajar interdisciplinariamente, que eso era algo que nos venía pasando a cada uno en nuestros espacios. Entonces la idea fue organizarnos y poder charlar y poder debatir ciertas cuestiones. Exactamente, Mate. El año pasado ya tuvimos acá nuestro primer programa, nuestro debut aquí. Bueno, nos presentamos y también les contamos que veníamos trabajando, pero medio de apresuradas que somos, nos olvidamos de hacer una presentación un poco más formal, porque también queríamos contarles que el año pasado estuvimos en el Encuentro Nacional de Salud, que fue en Rosario. Que fue en Rosario, entonces llegamos y nos invitaron en la radio y aquí está, y bueno, vinimos, pero queremos hacerle como una presentación un poco más formal de quiénes somos y bueno, cómo miramos la salud nosotros. Aparte de esto se va a mantener durante todo el año, así que la idea es presentarnos más formalmente. Bien, nos gusta pensar la salud como un calidoscopio, en tanto está compuesta por diferentes esferas integradas de la vida en comunidad, como la preservación del cuerpo físico, el estado de ánimo y las emociones de una persona, sus relaciones con los demás y el ambiente, la calidad del agua, el aire y la alimentación, el disfrute de oportunidades de aprendizaje y el acceso a la cultura. Estamos convencidos de que la salud, así como un calidoscopio, se encuentra determinada por situaciones biológicas, sociales, económicas y culturales. Además, la salud no es solo un estado individual, sino también comunitario, y entendemos que la salud es dinámica, cambia a lo largo de la vida. Como trabajadores y usuarios, observamos que el sistema de salud actual se encuentra fragmentado. El desafío está en que una vez identificados los determinantes de salud de una persona, estos puedan ser tratados de una manera integral, haciendo que la salud sea de calidad, sin privilegios y que podamos vivir una vida pleno, resaltando que la salud es un derecho humano fundamental y que nadie tiene que quedar afuera. Bueno, eso. Excelente. A partir de esto, ¿sí? Tenemos las reuniones mensuales y también hacemos las producciones de los programas. Y bueno, vamos a dar comienzo a nuestro primer programa que denominamos Quien sea normal que tire la primera piedra, hablemos de discapacidad. Bueno, tenemos hoy en día a Axel Pacheco, que es integrante del espacio, es trabajador social y que trabaja en el ámbito de la discapacidad. Así que bienvenido, Axel, al programa. Gracias. Bueno, vamos a charlar un poco sobre discapacidad y queríamos que nos empieces a contar un poco, o qué te parece a vos de por qué es importante hablar de discapacidad. Bueno, queda una pregunta de por qué es importante hoy en día seguir hablando de discapacidad, que lo venimos haciendo históricamente desde hace mucho tiempo, pero este año particularmente ha tocado fibras mucho más sensibles de la discapacidad y lo que se dice en torno a ella, ¿no? Sabemos que históricamente han existido y existen muchos modelos para mirar a la discapacidad, y en el primer encuentro que tuvimos como equipo nos planteamos esto de por qué queremos empezar hablando de discapacidad. Y empezamos hablando por los discursos políticos del gobierno nacional
que comenzaron a circular con mucha fuerza en estos últimos meses en torno a las terminologías sobre las personas con discapacidad. ¿Cómo las llamamos? Que históricamente siempre nos preguntamos como si las personas con discapacidad no fueran humanos, como si fueran un objeto o una persona no humana. Así que me parecía importante, bueno, que podamos empezar hablando de la discapacidad y de cómo nombrar la discapacidad, que yo siempre digo, y es lo que hablamos en la producción de este programa, a mí me gusta mucho preguntarle a la persona cómo te llamas. La terminología es algo secundario, me parece que el nombre es lo principal, y después si ya queremos basarnos desde un marco legal podemos presentarnos y presentar a la otra persona como persona con discapacidad, que es la terminología correcta. Pero el gobierno nacional ha vuelto, es una palabra nueva, si el presidente la usa, ¿por qué no la puedo usar yo? Ha vuelto a utilizar la terminología de un modelo muy tradicional de la discapacidad, que es esto de débil mentalmente, de discapacitado, de enfermo mental, de estúpido, de tonto. Son terminologías que creíamos que bueno, se habían erradicado en algún punto, pero siguen estando presentes. Axel, perdón, una consulta. Sí. Esto de persona con discapacidad, ¿tiene un marco legal? ¿A partir de qué año se empezó como eso? Muy buena pregunta ese, porque hay, digamos, diferentes modelos dentro del campo de la discapacidad. Voy a nombrar a los tres principales para que se entienda el por qué nos posicionamos hoy desde esta etiqueta de persona con discapacidad. Sí. Históricamente se ha nombrado de la discapacidad de diferentes maneras, porque a lo que nosotros decimos los trabajadores sociales y quienes estamos en el campo de la discapacidad, es como si cuando hablamos de discapacidad la persona que nombra a la otra tuviese más miedo que a lo que nombra, ¿no? Es como, bueno, yo que no tengo discapacidad tengo tanto miedo de nombrar a la discapacidad que creo miles de etiquetas para nombrar algo que existe y que la otra persona no tiene miedo de que le digan, che, mira, tenés discapacidad. Me parece que el miedo viene de nosotros los que nos creemos normales. Y en el primer modelo del campo de la discapacidad, a estas personas se las llamaba como minusválidas, se las nombraba como productos de prácticas demoníacas, como si fueran castigos divinos, basándonos en el modelo tradicional de la discapacidad. Al pasar el tiempo, empieza a surgir otro modelo. Los modelos de la discapacidad, los paradigmas en sí no son, digamos, evolutivos, sino que coexisten en la sociedad. Al pasar el tiempo se empezó a pensar en una nueva terminología que fuera mucho más amigable con la persona que tiene discapacidad. Y se empezó a utilizar la etiqueta discapacitado, pero ligada a un modelo más médico, vinculado a la salud, ¿no? Y la etiqueta discapacitado viene cargada con un estigma de hay que rehabilitar lo que es anormal, ¿no? Acá hablamos de un binarismo de normal a normal. Y se genera esa diferenciación de quién es normal y de quién no, y empiezan a surgir herramientas legales para certificar lo que es anormal, como el certificado único de discapacidad, que es una herramienta que se crea en 1981 en el periodo político del gobierno militar, que toma fuerza en Argentina y que irrumpe con nuestra democracia. Entonces los militares dijeron, bueno, para lavarnos la cara de todo lo que estamos haciendo y meter otro tinte positivo a toda la miseria que estaban generando, ¿no? Y la masacre, vamos a hacer algo positivo, pero por las personas con discapacidad, positivo en términos negativos. Y sacaron el certificado único de discapacidad. ¿Qué es el certificado único de discapacidad? Más conocido como CUD. Es una herramienta legal que sirve para garantizar beneficios y servicios a las personas que tienen discapacidad. Esto se pensó sin las personas con discapacidad, claramente, porque en ningún momento las personas con discapacidad fueron parte de este debate. En ningún momento le dijeron, che, loco, ¿vos estás de acuerdo con que hagamos una herramienta que te represente a vos? Y también, ¿qué es lo que representa ese certificado? Como si esas personas no lo supieran. Exactamente. El certificado único de discapacidad lo que hace es certificar la discapacidad, certificar que para las personas que se mueven desde una ideología de la normalidad, certificar lo que es anormal, lo que es diferente a mí, ¿no? Y para es un sello de por vida, se pensó desde ese lugar. Y para ser normal yo tengo que rehabilitarme, porque esa es la mirada de, en algún punto, el modelo que promueve el certificado de discapacidad. Es vos te tenés que rehabilitar para entrar al campo de la normalidad, al campo en donde estamos nosotros, que en algún punto somos privilegiados de no tener un certificado de discapacidad, porque en ningún momento se pensó de por qué las personas que no tenemos discapacidad tenemos un certificado de normalidad. Tenemos un certificado de normalidad que nos permite ir a la salud sin presentar el CUT, ir al colegio sin presentar el CUT,
¿Por qué las personas con discapacidad tienen que tener esta herramienta de manera obligatoria para poder acceder a un derecho básico como la salud o a una prestación O la educación. o la educación? Ujú. O la identidad, de hecho, porque me parece que certificar la discapacidad juega mucho y pesa muchísimo en la identidad de cada sujeto. Axel, Sí. perdón, Mateo. Esto del certificado único de discapacidad, ¿quién lo emite o cómo es el trámite? ¿Qué sucede, digamos, Bien. en ese momento? Buena pregunta, porque viste que yo dije que el certificado de discapacidad viene a generar como este tinte ya rehabilitador. Porque lo que busca hacer el certificado de discapacidad es, como les dije antes, rehabilitar a la persona, y para eso lo tiene que emitir un médico, que el médico acá, la presencia de la salud en el campo de la discapacidad es enorme, y yo siempre digo de que el campo de la discapacidad está atravesado fuertemente por la salud, porque los médicos son quienes en este momento tienen el gusto de certificar y diagnosticar, ¿no? No solamente basta con decirte que tenés discapacidad, sino que yo te voy a poner un diagnóstico. Yo, desde mi punto de vista médico, voy a decir cuál es el tratamiento de rehabilitación que más se amolda a tu vida. Muy pocas veces se abre el diálogo a ver qué es lo que necesita la persona con discapacidad, en un mano a mano de bueno, che, yo con mis conocimientos de salud y vos con tus conocimientos propios, pensemos en qué es lo que necesitas para vivir una mejor calidad de vida, no para rehabilitarte, porque no necesitas rehabilitarte. Y la palabra rehabilitación la desarmemos en dos. Es rehabilitar a lo que no está habilitado. E indigna un montón, ¿no? Porque para decir que estas personas no están habilitadas para ciertas cosas, ni para ser personas en algún punto. Bien. Che, y te queríamos preguntar, ¿en dónde se tramita todo esto? O sea, ¿cómo uno hace para acceder a ese certificado? Bien, ese aporte es increíble, esa pregunta, porque desconocemos de las instituciones que se encargan de certificar la discapacidad. Acá en Córdoba nosotros tenemos al Hospital Misericordia, tenemos a el San Roque Viejo, que tiene una junta evaluadora de discapacidad, y tenemos a muy pocos nosocomios en el interior, muy poquitos. Creo que en Jesús María tenemos uno y no conozco tanto de otras localidades. Y para certificar la discapacidad necesitamos de una junta evaluadora de 3 profesionales: trabajador social, que es el que otorga la categoría social justamente al certificado, un psicólogo para las discapacidades de salud mental y un médico para todas las que tengan que ver con la corporabilidad. Y recién les dije de que en el interior tenemos muy pocos hospitales, y por ahí pienso en qué pasa con las personas con discapacidad que no pueden llegar a la capital. Exactamente, que están alejadas de todo lo que es el policlínico, de todo lo que es el centro urbano. Exactamente, quedan excluidas. Es como si realmente en el interior no existiera la discapacidad. Che, Sí. Una consulta en cuanto a las pensiones por discapacidad. Bien. ¿Este certificado único de discapacidad las habilita a todas las personas a tener esa pensión? Importantísimo eso. El certificado único de discapacidad lo único que hace es certificar la discapacidad. Para obtener una pensión no contributiva, escuchen esto a nuestros oyentes que están del otro lado, a la gente de Obispo Trejo y del Centro de Salud 90. Para obtener la pensión no contributiva, es decir, tu pensión no contribuye, ya tenés la etiqueta enorme que te dice no contribuyes en nada, ¿no? Y tampoco es una pensión. No sos productivo. Bien. Para obtener la pensión no contributiva por invalidez laboral, o sea, no tenés validez dentro del campo laboral. Para obtener esta pensión, nosotros necesitamos ir a medicina legal, a médicos legalistas, para que ellos certifiquen nuestra discapacidad nuevamente y le otorguen ahora sí números, no solamente palabras, sino porcentajes. Necesitamos que una persona con discapacidad sea lo más discapacitada posible para tener una pensión. Necesitamos tener más del 70% de discapacidad para que se nos dé la pensión. Wow. Es un montón, ¿no? Y, o sea, la persona tiene que ser extremadamente... Y ojo, porque hay que ver claro, quién nos recibe como médico legal también. Eso. ¿Quién pone ese porcentaje muy arbitrario? O sea, Y además de eso juegan mucho las perspectivas de la discapacidad. Los médicos, y acá no todos, algunos que se encargan de la medicina legal, piensan que la discapacidad es solamente lo motriz, es que me falte un brazo, que tengo una falta de algo, ¿no? Corporal. Claro. Pero hay discapacidades viscerales como la insuficiencia renal crónica. Las discapacidades viscerales son las que no se ven, las que son más orgánicas en algún punto. Tenemos las discapacidades a nivel intelectual, bueno, las motrices y un montón de otras categorías que discapacitan al sujeto, pero no porque la persona tenga algo diferente a quien no tiene discapacidad. La discapacidad es una barrera, es una construcción social. Es decir, la sociedad promueve la idea de discapacidad para generar barreras para un cierto sector
que puede entrar al mercado y otro que no. Los que generalmente quedamos excluidos del mercado somos las personas LGBTQ+, las personas con discapacidad y las mujeres, ¿no? Que siempre las ligamos al ámbito doméstico y de los cuidados que no son remunerados. Existen, o sea, las personas acceden a ese certificado a través de un porcentaje que un médico le dice tanto. Exactamente, un médico te dice tenés que tener un 70% mínimo. Si no llegas al 70%, no tenés discapacidad por más que la tengas. ¿Se puede apelar eso? Si yo voy a un médico y me dicen, y si es tan que depende de la mirada. Lo ideal sería que no apelemos a estos porcentajes, porque la persona que tiene discapacidad va porque realmente necesita de ese derecho y porque es algo que le corresponde. Che, y con esto de la pensión no contributiva, ¿cuánto es el monto? O sea, el monto me de imagino que debe ser muy alto el monto, porque si realmente no podés trabajar, pensemos en lo que necesita una persona con discapacidad. Mi hermana, que solía tener discapacidad y que falleció hace un año, tomaba el medicamento Levetiracetam porque tenía epilepsia. Es un anticonvulsivo. Y el medicamento, sin ningún tipo de intervención estatal, estaba arriba de 170.000 pesos. Y en ese momento la pensión de ella era de 120.000 pesos. El año pasado. Ahora la pensión creo que está en 183.000 pesos. Que claramente no cubre ni una tableta de medicamento de la población. No solamente no podés trabajar porque tenés un certificado, sino que encima cobras muy poco. Cobras muy poco porque hay una idea de trasfondo, que es familiarizar la discapacidad, no que todas las necesidades de las personas con discapacidad recaigan sobre la familia. Y al recaer sobre la familia le quitamos autonomía a las personas con discapacidad. Ese es el problema. Todo está pensado con lógicas para marginar a la discapacidad, para encerrarla. Y lo que dice el presidente con el DNU que promulgó a principios de año, que ahí por suerte nosotros como sociedad salimos a defender a esta población, como a otras más que lo estamos haciendo. Lo que buscaba hacer es esto, volver a estas prácticas, estos modelos tradicionales de la discapacidad. Lo que el modelo tradicional de la discapacidad proponía en su momento era erradicar la discapacidad a toda costa. Como el descarte. Con las prácticas incluso hasta eugenésicas. Había que erradicar, eliminar lo anormal. Me parece gravísimo lo que estuvo pasando a principios de año con respecto a estas terminologías totalmente ortodoxas y que buscan invisibilizar e invalidar una realidad que existe, que es existen las personas con discapacidad, lo han existido históricamente siempre. Yo quería volver un poco atrás con algo que habíamos nombrado también en esto cuando estuvimos preparando, que era, lo vinculo con la terminología también, en esto de la educación especial. O sea, de cómo seguimos reproduciendo y cómo el sistema también está hecho para personas con discapacidad reciban una educación aparte, o sea, exclusiva de alguna forma, y no intentar y lograr que esas personas que tengan ciertas dificultades puedan acceder a la educación que todos accedemos. Mira, hay términos que yo odio y son los términos discapacitado y especial. La educación especial, ¿qué tiene de especial la educación que recibe una persona con discapacidad? Deberíamos de poder acceder todos a una misma aula porque se supone que todos tenemos diferentes maneras de aprender el conocimiento y las aulas son diversas, coexisten diferentes mentes, diferentes cuerpos, diferentes trayectorias, diferentes matrices de vida. Entonces, ¿qué hay de especial en la educación para estas personas? La educación especial se pensó para esto, ¿no? No hay que habitar un mismo espacio físico con personas con discapacidad, hay que mandarlas a personas que sean raras y anormales como ellas. Ese es el fundamento de la educación especial en algún punto. Sí. ¿Será que la educación trata de homogeneizarnos? En algún punto, un poco sí. Todas estas políticas públicas, porque nosotros accedemos a una educación que no es especial, entonces nos posiciona en un lugar de privilegio y también nos coloca como personas dentro de los parámetros de la ideología y de la normalidad como normales. Yo no sé qué de normal tengo a una persona con discapacidad, no, yo no me encuentro diferencia, digo, para mí somos iguales, somos los mismos sujetos con diferentes necesidades. Y también lo que charlábamos cuando, preparamos este tema, es que sentimos que cada uno de nosotros tenemos, de alguna manera también nos falta que durante nuestra formación tengamos, digamos, podamos hablar de estos temas y dentro de las materias que cursamos y que rendimos también podamos decir, bueno, qué es lo que está pasando con discapacidad y abrir como el totalmente campo. No sé si hay alguien del ámbito de educación que nos esté viendo, pero pongan una materia en donde se hable de discapacidad, en donde se hable de diversidad y más allá de la ESI. Realmente necesitamos hablar de discapacidad en todos sus aspectos, con lo que
la discapacidad, que es algo importante que quiero decir, es un campo tan complejo que por ahí reducirlo a diferentes terminologías y prácticas sería cortar las diversidades que existen dentro de la discapacidad. Como las diversidades que existen dentro de la misma diversidad, ¿no?, de la población LGBTQ+. ¿Y conoces algunos de espacios o personas que están con discapacidad que estén organizadas, que ayuden a poner en agenda estos temas, que militen a favor de las personas con discapacidad, para mayor inclusión, para mayor derecho? Por ahí también, esto, como decía el S, no estamos muy acostumbrados o no tenemos la formación o nunca se incluyó dentro de nuestra educación. Entonces, para que personas que visibilicen esta problemática, si conoces algunos espacios también para las personas que estén oyendo. Para nuestros oyentes con y sin discapacidad existen, escuchen. Acá en Córdoba el programa de Córdoba Inclusiva, el SOS Disca y la Fundación Discas, que también, y hay muchos movimientos de personas discas, porque se autorrepresentan así, e incluso si nos vamos ya al ámbito más gubernamental de Córdoba, en la Municipalidad de Córdoba tenemos la Secretaría de Discapacidad, que se encarga justamente de acercar derechos de un lugar que realmente sea autorrepresentativo para la población con discapacidad, porque no basta con la intención, realmente hay que hablar con la discapacidad y no hay que hablar de la discapacidad, que es muy diferente. Esas palabritas con y de cambian un montón la intención de uno. Sí. Yo me quedo pensando, en dos cosas, en esto de que desde 1981 se creó el CUT, hasta la actualidad ha tenido modificaciones. Se han incluido las personas con discapacidad para decir esto es lo que necesitamos, no necesitamos. ¿Qué ha pasado o se mantiene? Mira, las modificaciones que se han hecho han sido mínimas, y además de eso me atrevo a decir que no han incluido a las personas con discapacidad, porque si no realmente en la toma de decisiones, porque si no hoy en día el movimiento de discapacidad no estaría peleando para decir, che, ¿por qué no pensamos un sistema de salud que sea universal para todos en general, con nuestras diversidades corporales y mentales, y no pensar en un sistema que etiquete a la población LGBT, a la población con VIH, a la población con discapacidad? ¿Por qué necesitamos tanto de la etiqueta? Yo en uno de mis libros que escribí hablo de esto, de que... ¿Tiene un libro? Tengo un libro, para quienes están del otro lado. En uno de mis libros que escribí hablo de esto, de que somos una sociedad que promueve la etiqueta y que nos etiquetamos como si fuéramos productos de un supermercado, ¿no? Como si vos fueras un detergente, yo una leche, vos un pan, y chabón, tenemos los mismos cuerpos, tenemos las mismas mentes, ¿con qué necesidad? Me quedo pensando también un poco en eso, de cómo en las propagandas, o sea, personas con discapacidad no son incluidas, digamos, dentro de las propagandas, en lo que es ropa, lo que es un comercial o lo que sea. Exactamente. La sociedad busca promover una idea de cuerpo completo, una idea de cuerpo productivo, una idea de cuerpo varón, patriarcal, heterosis. ¿Por qué hay que nombrar eso, no? Porque no solamente basta con tener un cuerpo completo. Si yo soy una mujer trans o una mujer, tengo menos derechos y menos accesibilidades que un varón. Y eso es real, está comprobado y lo vemos día a día, ¿no? ¿Por qué hay tantas mujeres cuidando y no hay varones cuidadores? Es lo que yo siempre problematizo. En mi práctica como profesional recibo muchísimas demandas de mujeres que están cansadas, ¿no? Y necesitan de apoyos. ¿Y por qué no se educa a varones para ejercer el cuidado de niñez? Sí. Como los cuerpos contrahegemónicos están siempre un poco más ocultos. Están un poco más ocultos, invisibilizados. Sí. Bueno, desde ya, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por venir a hablar. Y como les dijimos anteriormente, queremos hablar con discapacidad con la discapacidad y no de la discapacidad. Tenemos una entrevista que no sé si tenemos tiempo para hacerla, que ahora mismo ya está lista. Por eso nosotros queremos hablar con la discapacidad y buscamos a una persona que pertenece al campo, a la cual le queremos hacer un par de preguntas y que nos cuente en voz propia, en carne propia, cómo es que se vive, ¿no?, perteneciendo al campo de la discapacidad. Y lo digo desde este lugar porque yo en algún punto tengo privilegios que ella no tiene, y no porque yo los quiera, sino porque hay un Estado que regula ciertas políticas para favorecer o no la inserción de todas las personas al tejido social. Así que presentamos a Jazz. Ahora sí. A ver, apenas la escuchemos. Hola, Jazz, ¿estás ahí? A ver si suena. A ver si se escucha. Yo puedo cantar algo si quieren. Bueno, cantemos algo para amigar ahí la espera.
A veces gano. A ver si se a escucha. veces no. ¿Has? No estamos escuchándola. No estamos escuchándola, pero vamos anticipando quién es ella. Bueno. Ella es Yasmín Dame, es licenciada en fonoaudiología, además de eso es becaria doctoral del CONICET. Su temática de investigación es las percepciones, que me parece increíble, y necesidades de salud de personas con diversidades funcionales, ¿no? Una terminología que se usa mucho en España, que es esto de vernos como diversos de manera funcional. Bien. Compañera de... Ahora vamos a ver si nos está escuchando Yasmín. Le vamos a poner ahora hola. A todo esto nos olvidamos de mencionar presentar nuestros a compañeros. nuestros compañeros que están del otro Sí. lado, que están en la Luisina. radio. A la compañera Luisi, que se Luisi. recuperó de su enfermedad y vino a pesar de todo. También OIS está compuesto por nuestros compañeros. Nos estamos olvidando que nos están escuchando y nos están haciendo el aguante del otro lado. Dijeron que iban a mandar muchos mensajitos, así que vamos a ver si es cierto. Saludo para el Publix, Para la Juli, que está en Brasil. el Luquitas, La Jo. el Fram. El Fran. Ahí está. Ahí Sí, estamos. sí, De ahí alguno. estamos. Y nosotros. Se van a enojar si nos olvidamos de alguno. A ver. Bueno, estamos. Sí, si no traigan el celular, lo hacemos de acá, todo de manera casera para nuestros oyentes que están del otro lado. Hola. Dale. Perfecto. Bueno, me gustaría saber si alguien nos está escuchando hasta que venga el teléfono para que nos hagan alguna pregunta en torno a la discapacidad. ¿Le manden un mensajito a Que vos? manden un mensajito, a ver, a mis contactos. Buenas. ¿Cómo estamos por esos lados? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás, Jazz? Hola, gente. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar acá. Estoy nerviosa porque es mi primera vez en radio. Vas a ser muy famosa a partir de esto. Y encima pasan estas cosas, ¿viste cómo es? Siempre puede pasar. Así que Bueno, nosotros acá Axel te presentó un poquito. No sé si te querés presentar, decirnos tu nombre, la edad, qué te dedicas. Bueno, yo soy Yasmín Dame, ya sí los escuché, dijeron que claramente que soy licenciada en fonoaudiología, me presentaron muy bien, tengo 40 años y soy becaria doctoral de CONICET y adscrita de la Cátedra de Producción Científica en la Escuela de Fonoaudiología, así que un poco, mi trabajo es un poco variado, pero actualmente mi tesis doctoral se relaciona con la calidad de los servicios de salud en fonoaudiología, específicamente en población con personas con discapacidad, en especial niños, niñas y adolescentes, desde la percepción de los propios usuarios del servicio y los profesionales fonoaudiólogos. Así que un poco me estoy abocando a eso. Ahí va. Bueno, genial. Bueno, Jazz, queremos preguntarte sobre algo que me parece importante, que lo hablamos antes de entrar acá a la radio, es una de las preguntas que le supe hacer a una persona muy conocida y es: ¿te autorrepresentás como una persona con discapacidad o la etiqueta, vamos a utilizar una palabra común y corriente y bien cordobesa, te chupa un huevo? Me encanta que me hagas esa pregunta. Me la hicieron también el otro día otra persona, una compañera que se dedica también a estudiar la discapacidad desde otra perspectiva, digamos. Y la verdad es que lo tuve que pensar un poco. En un momento dije sí y después dije no. Y en realidad después de pensarlo dije no, la realidad es que no. Es como hablaban recién, que los estaba escuchando muy atentamente, como esto de la etiqueta, ¿no? De inclusive la palabra discapacidad, que nos remite a como menos capacidad o no capacidad. Entonces yo desde siempre estuve un poco peleada con esa palabra en sí. Por eso en realidad mi trabajo por ahí va más por la diversidad funcional. Igual hoy mi trabajo sí tiene la palabra discapacidad por cuestiones de nomenclaturas aceptadas y etcétera, y la entiendo desde el modelo social, pero como yo personalmente, digamos, hablando desde mi lugar, es como que siento que esa palabra no me representa, digamos, porque no me siento así, digamos, desde mi lugar. Pero entiendo que es muy útil para nombrar cosas que a veces
que a veces pasan y suceden. Mira, yo en realidad venía pensando en hablar más de esto, de otra cosa, pero bueno, ustedes vieron que yo soy del interior, por eso estoy llamando telefónicamente y no estoy ahí presencial, porque se me complica con el tema del viaje después. Y me pasó que venía viajando con una señora que se subió al colectivo, y esa persona, además de mí, que yo estaba allá en el colectivo interurbano, esa persona tenía una discapacidad y era una persona mayor. Le faltaba una pierna a la persona y iba en silla de ruedas. Se tuvo que subir al colectivo, ¿no es cierto? Y eso como que fue un momento incómodo para todos, en el sentido de... La señora se quería subir sola al colectivo, ¿no es cierto? Como es su derecho, claramente, poder acceder al transporte, digamos. Y como que, bueno, todo el mundo como que empezó a incomodarse, como que empezó el choque, o sea, con buena intención en realidad, pero se notó como ese momento incómodo, como que esa pausa necesaria para que esa persona haga su actividad de la manera en que esa persona podía y como tenía el derecho de hacerlo, generaba incomodidad. Entonces a veces me quedo pensando como también no pelearme con las palabras o con las formas de nombrar, que sí, a veces a uno no le gusta, pero también hay unas cuestiones más de base y que importantes, en el sentido de que todos podamos convivir y que podamos tener derecho al acceso a todo. Recién hablaban del acceso a la salud, bueno, en este caso, acceso al transporte. Entonces me quedé mucho pensando en esto de, me encanta que me hayan invitado a un programa que se llama Quien Sea Normal, que tire la primera piedra, o un programa, no, perdón. Nuestro segmento. Me encantó, o sea, esta es mi sección. Estás invitada, obviamente. Claro, me estaba escuchando todo y digo, muy bueno. Y entonces esto, ¿qué es la normalidad y por qué nos cuesta ver algo como eso? Una señora subiéndose a un bus de una manera diferente, ¿no? Que yo lo vivo con mi cuerpo todos los días, pero a ver, yo no me veo, eso es una realidad, digamos, yo no me veo, o sea, a menos que me vea en un espejo, pero es decir, yo tengo, pero la gente sí me ve, digamos, y es como que, bueno, yo soy consciente a veces, no siempre, la mayoría de las veces no, pero a veces sí, que voy por la vida generando cosas a las personas, digamos. Así que bueno, eso fue inevitable por el cuerpo que me tocó habitar, digamos, pero... Y ¿sabes qué? Qué bueno, bueno que aceleres cosas. ¿Cómo? Y ¿sabes qué? Qué bueno que aceleres cosas en los demás, que generes incomodidad. Para mí eso es increíble. Sí, bueno, encima me fui a meter a la Facultad de Ciencias Médicas y un poco a CONICET, así que vas a saber qué ando generando por eso. Ya en la Facultad de Ciencias Médicas, en mi época que me metí ahí, era como bastante raro, digamos, o sea, siempre estuve... Sí, había compañeras con otras diversidades, por ejemplo, no sé, había una chica que éramos compañeras que tenía una diversidad visual, etcétera, etcétera, pero nunca muchas personas, no sé, si éramos 2 o 3 ahí, éramos los que éramos conocidos. Así que bueno, nada, como irrumpiendo espacios, qué sé yo, así. Soy un poco así también, así que bueno. Nos parece increíble de que sea de esa manera, como irrumpiendo la normalidad, ¿no? Como poniéndola en tensión y también en cuestionamiento. Y sabes qué, Raz, a mí me parece como súper importante poder preguntarte realmente cómo se viven las accesibilidades en todos y las trabas también, habitando, como vos lo mencionabas, tu cuerpo y con todas estas barreras sociales, porque como decía anteriormente, no hay ninguna diferencia entre un cuerpo dentro de los términos de la completud completo y a otro con una falta. Entonces, ¿cómo se vive, además de esa mirada que genera mucha presión y que de por sí ya genera un capacitismo? ¿Cómo lo vivís en carne propia? ¿Qué es lo que más en algún punto te indigna, utilizando una palabra que utilizamos en nuestro día a día, de la sociedad? No sé si soy mucho de indignarme, porque creo que aprendí a no hacerlo. O sea, es como bueno, no, es como eso, llevando este cuerpo es como que vos decís, bueno, te van a pasar muchas cosas y vas a reflejar, creo yo, muchas cosas en las demás personas. Entonces, en algún momento, yo en realidad debo confesar que, o sea, o con lo que se dice, soy bastante capacitista. O sea, es como pensándome, tengo que confesar eso, porque siempre estoy pensando cómo dar más, cómo hacer mejor las cosas. O sea, no es que voy por adaptarme a lo que tengo con mi cuerpo, y venía pensando un poco en esto, porque es como también
no te queda otra. O sea, tal vez desde mi biografía, capaz que otras personas, yo estoy hablando acá desde mi biografía y quiero que esto quede claro porque no quiero invalidar ningún otro punto de vista, ¿no? Pero desde mi biografía es como, si yo no me adapto a la sociedad, que me pasó durante muchos años, como quedarme en mi casa o no salir, me ha pasado muchísimos años, también recordaba eso, a propósito de esta otra entrevista que había comentado que me hizo una compañera la semana pasada, y es como si yo voy a tener miedo de que no voy a poder cruzar la calle, porque realmente eran cosas que antes me pasaban, no podía cruzar la calle, no podía detenerme sola, tengo una discapacidad motriz, que no lo mencioné, entonces con ese miedo que me generaba lo que me podía pasar en la calle o las miradas de la gente, eso genera a veces mucho miedo porque no sabes si te están mirando con una mala intención o si te están mirando porque le llama la atención tu cuerpo. Es como que un poco se redoblan las alarmas, digamos. Y en ese sentido un día dije, bueno, no es que un día dije, ¿no? Mucho trabajo por ahí encima, terapia y etcétera, es como, bueno, o sea, si no voy y enfrento al mundo, digamos, con esa mirada, el mundo me va a engullir, digamos, y no voy a poder, digamos, hacer nada mío. Entonces como que yo tengo una mirada bastante así y me gusta dejarlo claro, porque por ahí no es la visión de todo el mundo, digamos, pero bueno, claro, es la visión que me permitió sobrevivir a mí. Y, digamos, a atravesar problemas, digamos. Eso mismo es lo que quería. Sí, perdón. ¿Cómo? Eso mismo quería aclarar de que antes de que nos vayamos de tema, lo que mencionaste de, bueno, yo soy bastante capacitista y es mi visión, es la mirada, dijiste que a mí me permitió sobrevivir. Entonces, lo pienso también mucho con las mujeres, de que uno en el cotidiano escucha a muchas mujeres y a muchos varones que dicen, las mujeres son más machistas que los varones. Y claro que sí, porque estamos insertos en una sociedad patriarcal, machista. Entonces, las personas con discapacidad están insertas en una sociedad capacitista, en una sociedad que todo el tiempo promueve una ideología de lo que es normal y anormal. Entonces, en algún punto terminamos internalizando esas prácticas, esas miradas, y también las terminamos reproduciendo. Y sentimos culpa cuando las hacemos y creemos que nosotros, digamos, somos quienes estamos fallados cuando convivimos en un sistema que todo el tiempo promueve esas prácticas, desde un programa de tele, desde el discurso de otro. Entonces también, esto lo digo como para darte a vos un poco de tranquilidad de que la mirada capacitista no es por vos en algún punto, sino también es también la sociedad en la cual estamos. Una matriz. Claro, una matriz. Sí. Es complicado quitarnos algo que de chiquito nos enseñaron que estaba mal o que no debe de ser así. Sí, creo que un poco nos atraviesa a todos, o es como venían hablando recién, o sea, es como, bueno, te certifico el porcentaje de la discapacidad para ver si realmente mereces no trabajar, una cosa así. Entonces es como medio esquizofrénico. Por un lado te exige un montón y si no, después te exige que si no podés, pero que no puedas en serio, una cosa así. Entonces, bueno, como que nada, pero es el lugar donde estamos, y yo en esto creo, en esto de la micro, no sé cómo llamarla, de la micromilitancia, en el sentido de que no me queda otra, en el sentido de que yo ya tengo este cuerpo, vivo en este cuerpo, y bueno, voy generando cosas, y eso algún día tendrá, no sé, o tiene hoy ya mismo, digamos, algún impacto sobre cada persona con la que me cruzo, no sé, a veces lo pienso así. Y si no, bueno, no importa. Yo te quería hacer una última pregunta. Para preguntarte sobre qué utilidad le das al certificado único de discapacidad vos, y si a la hora de tramitarlo y de certificarlo hubo muchas barreras o fue relativamente fácil. Vos nos habías contado de que eras del interior, entonces para preguntarte si más allá de las barreras por el certificado, aparte de la barrera geográfica que sos del interior, bueno, ¿qué barreras existieron para generar el certificado? Y si tener el certificado también te genera ciertas barreras o no, o te da ciertos accesos que por ahí no tenías sin el certificado. Exacto, y yo agrego otra cosita complejizando más la pregunta de Mate, y es ¿dónde hiciste la certificación? ¿Dónde hiciste el CUT? Y si realmente tenés a prestadores con los cuales podés acceder con ese CUT. Bueno, son un montón de preguntas, voy a responder. Si olvido de alguna, me vuelven a cosas. Con respecto a las barreras primero me interesa hablar de esto de ser del interior porque me parece importante, porque ya lo mencionaron y
bueno, yo también como persona que vive en una zona rural y bastante alejada de Córdoba, es como que realmente no tenemos prestaciones en salud, es muy muy escaso todo y todo se hace más difícil para mí, pero bueno, yo sí viajo a Córdoba, tengo las posibilidades, pero hay muchas otras personas que viven acá que tal vez tienen más problemas para poder acceder, no sé, sí o sí tienen que tomar transporte público, etcétera. Entonces me parece que eso sí es una gran barrera, vivir en el interior, que tenés que sortear de alguna manera. Si, hablando del capacitismo, sí o sí, o tenés que sortear o te quedás acá sin nada, porque sí o sí tenés que ir a Córdoba, o si no me equivoco en el Santa María también lo hacen, pero bueno, tampoco es que nos queda tan cerca a nosotros. Por otro lado, ¿qué más me habías preguntado? Perdón, ¿qué barreras encontré al momento? ¿Dónde lo hice? Lo hice en el San Roque Viejo, creo que yo siempre fui allí, la última vez también, como que en realidad las barreras, bueno, yo ya no es la primera vez que lo hice hace muchos años y después lo renové, ¿no? Y ahora lo volví a renovar, no me acuerdo si hace 2 años. ¿Cada cuánto se renueva? Bueno, justo Claro. lo habíamos preparado Sí. y nos olvidamos de nombrarlo. Claro, en mi caso, antes se renovaba, creo, si mal no recuerdo, cada 5 años, porque yo tengo diagnóstico de parálisis cerebral y es como una discapacidad, entre comillas, permanente, ¿no? Como que la catalogan, digamos, una discapacidad permanente, entonces como que, bueno, eran, o 5, bueno, no me acuerdo, pero era un periodo bastante largo. Y ahora el último que hice ya creo que no tiene renovación, o sea, por lo menos una buena, como que la hice la última vez y como, bueno, dicen, bueno, usted no se va a curar de su enfermedad, entonces, Claro. no hace falta que lo renueve, pero todavía tiene como alguna cosita que tengo que ir a hacer un trámite, no me acuerdo cada cuántos años, pero es menos engorroso el trámite. La última vez que lo hice igual, sí, tenés que juntar certificado, eso ya es una barrera, porque empecemos por el hecho de que no es fácil conseguir turnos para que te vea un neurólogo, y si no tenés obra social tenés que pagarlo, que fue mi caso en ese momento, creo. Después un kinesiólogo en mi caso, y bueno, depende de la discapacidad que tengas. Eso ya son barreras en el sentido de que vos tengas que ir y hacerte cargo de esa certificación para después tratar de conseguir un turno que por teléfono es bastante difícil de conseguir y llevar los papeles para que después la Junta lo certifique. O sea, y después te llega, no sé, creo que ahora fue más rápido, pero antes tardaba meses. Entonces, bueno, sí, es un proceso bastante engorroso que lleva sus barreras y muchas personas desisten de tener eso porque dicen, no, bueno. Sí, claro. Después, para ir a la parte más positiva, muy positiva para mí, los beneficios, actualmente el que yo utilizo y es el único que utilizo, el transporte gratuito. Claro. Yo tengo transporte gratuito, o sea, yo vivo a 50 kilómetros de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, y el pasaje desde mi lugar de residencia hasta la ciudad de Córdoba sale más de 7.000 pesos de ida y 7.000 pesos de vuelta. Entonces estamos hablando de que necesitaría más de 14.000 pesos Solo en un día. ¿Eh? Solo en un día, digo. Solo en un día de trabajo, por ejemplo, no lo podría pagar, ni siquiera con mis posibilidades actuales no lo podría pagar. Entonces, bueno, esto para mí es como una bendición, un beneficio ahí del certificado de discapacidad. Actualmente no lo estoy usando para salud, y sí lo tengo también para el pasaje urbano allá, que bueno, es mucho más costoso que el interurbano, pero ese es como que realmente ha significado un gran acceso a mis posibilidades actuales, porque no hubiera podido viajar a Córdoba si no lo hubiera tenido, así que agradezco eso. Bueno, Y algo... después, Sí, no, sí, agrega. ¿Cómo? No, sí, agrega, digo. No, agregar no sé si me habían preguntado otra cosa, creo, no me acuerdo. Yo lo que quería aclarar para nuestros oyentes es que el vencimiento del certificado único de discapacidad tiene así como un doble filo, es como un espejo, ¿no? Por un lado está pensado para que las personas con discapacidad puedan volver de nuevo a esa junta evaluadora y ver si las prestaciones que le dieron en su momento se aplican o no a la realidad de hoy. Y por otro lado, también desde el movimiento de discapacidad dicen, che, mi discapacidad no se me va a ir nunca. Y en algún punto las prestaciones me van a favorecer, pero nunca va a disminuir mi discapacidad, va a mejorar mi calidad de vida. Eso para aclarar el por qué el certificado único de discapacidad tiene vencimiento, y también de decir de que
El CUT es una herramienta de discriminación, una política pública de discriminación positiva, porque en algún punto también favorece estos derechos que mencionabas, el transporte gratuito, la cultura, el acceso al cine, a un teatro, a una cancha, y ahí que las prestaciones que claramente no existen y por más que intenten no van a acceder, es a la salud, que está como digamos pintado porque para acceder a un turno de neurología o una fonoaudióloga o psicomotricista ponen miles de trabas, así que las personas no tienen que pagar esas prestaciones. Y como habíamos... Sí. Sí, exactamente. Bien. Sí. Bueno, Bien. Bueno, te queríamos agradecer, Has, primero por recibir la llamada, segundo por la buena onda. Por la buena onda. Sí, nos estuvimos comunicando hoy temprano. A ustedes, muchas gracias, la verdad ha sido una gran oportunidad, ya dije, mi primera vez en radio y que en un programa hermoso, en un segmento súper adecuado, así que muchísimas gracias. Es muy probable que nos volvamos a contactar para seguir charlando, así que nada, gracias por todo, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Mandamos un abrazo grande. Bueno, chicos, chiques, chicas, qué hermoso segmento, qué hermoso programa. No hablar de discapacidad es tan importante, así que quien sea normal del otro lado que tire la primera piedra ya mismo. Bueno, muchas gracias al espacio, gracias a La Chispa por invitarnos siempre. Gracias. Y esto va a continuar todo el año y vamos a volver en un mes, así que les esperamos. ¿Les adelantamos con qué volvemos o no? Queda pendiente, que nos sigan en las redes. Que nos sigan en las redes y les contamos con qué volvemos, pero es un tema re importante y necesario en estos tiempos, así que... Nos despedimos con ese tema. Nos despedimos con Juan Luis Guerra, Todo Pasa. Así que muchas gracias. Todo pasa y esperemos que pase este presidente. Gracias a todos.